Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente. Y en este día quiero dar una bienvenida a todas aquellas personas que van a estar acompañándonos en este mensaje que vamos a estar transmitiendo por este canal, que va a ser el mensaje número 5 del Goel, que se va a estar titulando El precio del Goel, la sangre. En este día vamos a estar hablando, en este mensaje número 5 que hemos estado hablando acerca del Goel, que ya hemos hablado, ya hemos subido por este canal el video número 1, el video 2, el video 3 y el video 4. Y en este día le vamos a dar continuidad en el video 5. Y le doy una bienvenida a usted que nos está acompañando en este día. Bienvenido en este canal. Gracias por ser parte de este canal. Gracias por acompañarnos. Y gracias por regalarnos ese tiempo para poder apoyarnos también por este canal. Y le hago una invitación que si aún no se ha suscrito a este canal, se suscribe para que nos acompañe y también para que le lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que vamos a estar subiendo por este canal. Y vamos a empezar con la introducción. El Goel ya vino, como lo vimos en el video pasado, se hizo hombre, caminó entre nosotros, pero hay algo que la ley exige: el precio, porque sin precio no hay redención, y el redentor debe tener lo que está establecido que se debe pagar por el rescate del esclavo, y ese rescate debe de ser su propia sangre, no la de alguien más, sino su propia sangre. El Goel es aquel que viene a redimir a su pariente, como podemos mirar en el libro de Ruth. Podemos mirar que Boaz redimió a Noemí y levantó descendencia a Noemí, y también compró las tierras de Noemí que ella había perdido. Entonces podemos mirar también en el libro de Levítico 25, que también nos habla del Redentor. Levítico 25, 37 en adelante, que también tiene que ser un pariente el que tiene que redimir al que se había vendido como esclavo. Y también podemos mirar que hay muchos textos que nos hablan. Entonces el Goel es aquel que viene a redimir aquel que se encuentra en la esclavitud. Y nosotros, todos los seres humanos, nos encontrábamos bajo la esclavitud y bajo el yugo de pecado. Y el Goel, que prometió venir, no vino a liberarnos de un yugo humanamente, sino de un yugo espiritual y de la esclavitud espiritual en la que nos había vendido el Adán, donde comenzó Dios a expandir la creación en la tierra. Aquel hombre en el huerto de Edén que Dios le dio toda la tierra, y todas las cosas que había en la tierra se las puso en sus manos para que él fuera el ministrador, pero él le entregó todo a Satanás, y Satanás pasó a ser el Señor de la tierra. Porque el hombre le entregó todo lo que Dios le había dado, y a eso fue a lo que vino el Goel, nuestro Señor Jesucristo, a liberarnos de la potestad de las tinieblas. Pero en este día vamos a ver quién es el Goel. ¿Es un simple hombre o es Dios mismo que había prometido venir manifestado en carne? La ley exige sangre, no dinero. No hay otra forma de remisión. Y en el libro de Hebreos 9:22 dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin sangre no hay perdón de pecados. Así que toda persona que no sea redimida morirá siendo esclava y no tendrá parte con los hijos de Dios. En San Juan 8:21 dice: Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A quién les estaba hablando el Señor Jesucristo estas palabras? A los judíos que no creían en Él, que lo estaban rechazando, y que estaban rechazando la redención del Goel que había venido a redimirlos, porque ellos creían que porque ellos eran hijos de Abraham, ellos ya no eran esclavos. Pero el Señor Jesucristo no solamente vino a redimir de la esclavitud del poder humano, sino del poder espiritual de las tinieblas. El Señor Jesucristo vino a romper las cadenas, las ataduras, a librarnos del poder del diablo y de la muerte. Entonces los judíos
que venían de la descendencia de Abraham, ellos estaban rechazando al Goel, cuando ellos habían leído a través de todas las escrituras que en un tiempo futuro Dios mismo vendría para hacer ese Goel. El Señor Jesús les dijo a los judíos que habían recibido los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, que en sus pecados morirían. ¿Por qué? Lo estaban rechazando, y Él es el único que puede redimir al esclavo. Y mire lo que les dijo el Señor Jesucristo en San Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Qué es lo que va a llevar al hombre a morir en sus pecados? Dice en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesucristo les está diciendo a los judíos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La palabra que el Señor Jesús está utilizando es yo soy, ego eimi, el mismo verbo que Dios utiliza en Éxodo 3:14. O sea, el Señor Jesucristo les está diciendo a los judíos que leían la Escritura, que conocían la Escritura del Antiguo Testamento y que también sabían que esta había sido la palabra, la expresión en la manera que se había expresado Dios en el Antiguo Testamento cuando descendió en la zarza para poder llamar a Moisés y hacerle el llamado a Moisés para enviarlo como el libertador. Entonces los judíos conocían la Escritura y el Señor Jesucristo está utilizando la misma palabra, la misma expresión, el mismo verbo. El Señor Jesucristo, el mismo verbo que utilizó en Éxodo 3:14. El texto en Éxodo 3:14, Ayé Asher Ayé, que significa yo soy el que soy, o seré el que seré. La palabra Ayé proviene de la raíz haya, ser, existir, está en tiempo imperfecto, lo que implica una existencia continua y eterna. El Goel que estaba presente a ellos no había comenzado su existencia en María, sino que Él era eterno. Él venía desde la eternidad, porque el mismo texto de Isaías 9:6 nos dice que el Señor Jesucristo es Padre eterno, con una existencia que viene desde la eternidad, existencia continua y eterna. No es un nombre estático, sino un verbo activo. Dios es el que tiene la vida en sí mismo. Y si el Señor Jesucristo dice que Él es el yo soy de Éxodo 3:14, podemos entender que es Dios mismo en una manifestación humana para redimir a su creación de la esclavitud y poder ser el Goel para siempre. Él es la vida eterna porque existe por sí mismo. El Señor Jesucristo tomó el lugar del mismo que le dijo a Moisés, yo soy el que soy, en Éxodo 3:14, en San Juan, capítulo 8, versículo 57, fíjese lo que el Señor Jesucristo les continúa diciendo a los judíos. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, le están haciendo una pregunta cuando el Señor Jesucristo está hablándole a los judíos. Jesús les dijo, fíjese bien la respuesta que el Señor Jesucristo les dijo cuando ellos le están diciendo que aún no tenía 50 años y había visto a Abraham. El Señor Jesucristo les dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, ¿qué les está diciendo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta que nuevamente cuál es la expresión que el Señor Jesucristo está tomando nuevamente? Aquí les está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuál fue la reacción de los judíos cuando Él les dijo la palabra yo soy? Y se tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Dice que cuando ellos escucharon al Señor Jesucristo que les dice antes que Abraham fuese, yo soy, dice que tomaron piedras para apedrearlo. Aquí vemos muy claramente que el Señor Jesucristo les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, Ayé Asher Ayé, ego eimi. Y si el mismo que dijo ser el yo soy del Antiguo Testamento es el Cordero de Dios, esto indica que Dios mismo es el Cordero en carne, que Dios mismo es el que se manifestó tomando un velo de carne para poder venir a derramar sangre, que no es otro
diferente a Dios, sino que es Dios mismo manifestándose en carne. En el libro de Levítico 17:11 nos dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Dónde es donde se encuentra la vida del ser humano? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Para que el Señor Jesucristo pudiera dar su vida por nosotros, tenía que derramar su sangre. Para que Dios pudiera venir a ser nuestro Goel, como lo hemos mirado en los videos anteriores, que Dios mismo prometió venir, Dios tenía que tomar carne y sangre para poder derramar su propia sangre, no la de alguien más. La vida está en la sangre, y la redención cuesta vida. Y para poder redimir tenía que ser un pariente cercano y de la misma naturaleza. Por eso Dios tomó un cuerpo para poder derramar su propia sangre y ser nuestro Goel, para poder morir como hombre, no como Dios, para poder experimentar la muerte en la humanidad, en su manifestación humana como hombre, no como Dios, y poder dar su vida en rescate por la humanidad, para podernos rescatar del poder de la muerte, que era uno de los enemigos que nos tenía esclavizados y que nunca nos iba a permitir ser libres, también para podernos redimir de la potestad de las tinieblas y del poder de Satanás. En el libro de Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por años hubo sacrificios de toros y de machos cabríos, pero a pesar de que hubo muchos sacrificios en el ser humano, el ser humano siguió siendo un pecador, un necesitado, y siguió necesitando un redentor, y ninguno podía entrar al reino de Dios. Todos los muertos iban al seno de Abraham, porque para poder entrar al cielo tenía que venir el Redentor, el Goel, para podernos abrir la entrada al reino celestial, al reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo vino anunciando el reino de Dios. Todo lo que hacía no era suficiente. Todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, los sacrificios, no eran suficientes. Eran sombra de algo mayor que iba a venir en un futuro, que ya estaba anunciado por Dios mismo, como lo hemos visto en los videos pasados. En la sección 3, el Cordero de Dios, Juan 1:29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Fíjese bien cómo nos dice: y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo que el Señor Jesús es el Cordero de Dios, pero en Isaías 43 dice que el Cordero es Jehová mismo. Dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, en la profecía de Isaías nos está anunciando que a quien le iba a venir a preparar el camino, Juan el Bautista, no iba a ser simplemente a un hombre, sino que está diciendo que iba a ser Jehová mismo el que iba a venir, y a quien Juan el Bautista le iba a preparar el camino. Isaías dice que a quien le prepararía el camino, Juan, sería Jehová mismo, no sería otro. El Cordero no puede ser alguien diferente a Dios, porque la palabra de Dios dice que Jesús es Dios, no otro. Él mismo lo dijo antes que Abraham fuese: yo soy. Es porque él mismo es Dios manifestado a la humanidad en un cuerpo visible. Y en primera de Pedro 1:18-19 dice: sabiendo pues que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces podemos mirar que el apóstol Pedro está anunciando que fuimos rescatados, fuimos redimidos por el Goel, no con oro ni con piedras preciosas, sino ni con oro ni con plata. Entonces dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o piedras. O sea que el Señor Jesucristo no vino a ofrecer cosas materiales ni a rescatarnos de nuestra humanidad, de nuestra esclavitud en nuestra forma humana, sino de nuestra esclavitud espiritualmente. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero lo curioso es que el mismo que le llama al Señor Jesucristo Cordero, le llama también Dios. En segunda de Pedro 1:1, fíjese bien como el mismo que está diciendo que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre como Cordero, también está diciendo Simón Pedro, en segunda de Pedro 1:1, fíjese lo que nos dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. O sea, aquí está llamando al Señor Jesucristo Dios y Salvador, o sea, Goel. Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces aquí el mismo Pedro que está llamando en primera de Pedro 1:18 al 19 a nuestro Señor Jesucristo, que dice que sino con la sangre preciosa de Cristo, el mismo que lo está llamando, que el Señor Jesucristo fue el que derramó su sangre para ser nuestro Goel, para ser nuestro Salvador, también le está llamando en segunda de Pedro 1:1, dice que nuestro Señor Jesucristo dice, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces lo está llamando que el Señor Jesucristo es Dios y también es Salvador. O sea, como Dios es eterno y como Dios tomó un cuerpo humano para poder derramar su sangre, y el apóstol Pedro le está llamando Dios y Salvador, dando a entender que nuestro Señor Jesucristo es ese Goel que vino a la tierra para podernos redimir por toda la eternidad, no solamente para redimir al pueblo de Israel, que era el que tenía las promesas, y que a través del pueblo de Israel se levantaron muchos Goeles humanamente, pero el Goel eterno tenía que ser divino para podernos redimir del poder de la oscuridad, del poder del reino de la oscuridad y de la muerte. Si no era un Goel que pudiera redimirnos para darnos entrada en el reino eterno, en el reino espiritual, entonces íbamos a quedar redimidos solamente en lo físico, en lo natural. Y en el libro de Oseas, fíjese bien, en Oseas 13:4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Fíjese bien cómo le está diciendo. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Dios mismo está diciendo que no conoceríamos otro Goel, otro Redentor, otro Salvador, sino a Él mismo. Y cuando el apóstol Pedro está diciendo nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nos está dando a entender que el mismo que anunció en el Antiguo Testamento estaba ya en la tierra, ya había derramado su sangre por todos nosotros. El apóstol Pablo nos está diciendo que ese mismo que había prometido ya había venido y había derramado su sangre, y ahora nosotros ya no tenemos por qué vivir en esclavitud. El apóstol Pedro le llama Salvador al Señor Jesucristo, y Oseas dice que Jehová es el único Salvador, el único Goel, y no conoceremos a otro Salvador sino a Él. Eso quiere decir que el Señor Jesús y Jehová es el mismo Salvador, el mismo Redentor, el mismo Goel. No fue dinero lo que se pagó, fue sangre lo que se pagó por la redención de toda la humanidad. Y una sangre que no estaba contaminada por la corrupción del ser humano, porque el hombre no participó en ese ser que nació, porque era Dios mismo, como lo dice Isaías 9:6 y Mateo 1:23, que era Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese niño que nació no era un simple niño, no era un simple hombre, sino que ya estaba anunciado en la profecía que sería Padre eterno, Dios fuerte, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Hechos 20:28 nos dice, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto nos está enseñando que la sangre que el Dios derramó, y como hemos venido mirando a través del Antiguo Testamento, que Dios mismo había prometido que Él mismo vendría a salvar, no otro, entonces quiere decir que la sangre no era de alguien más diferente a Dios, porque Dios está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo que Él ganó la iglesia con su propia sangre, no con sangre ajena, su propia sangre. Dios no envió a otro, Él mismo pagó con su propia sangre. Eso quiere decir que el Cordero es Dios mismo
manifestado en carne. Si dice con su propia sangre es porque él mismo participó de carne y sangre, porque si fuera alguien más no sería su propia sangre, sería sangre ajena. La cruz no fue accidente, fue una transacción legal. Él mismo nos compró, pagó con su propia vida, no la vida de alguien más, sino su propia vida humana que él mismo tomó al manifestarse en carne. En Zacarías 12:10, fíjese la profecía del anuncio de aquel que iba a venir a ser nuestro Goel y a derramar su sangre, a ser traspasado. Zacarías 12:10 nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Fíjese bien lo que continúa, dice, y mirarán a mí. ¿Quién está diciendo que miraríamos a él? Aquí lo está diciendo Jehová mismo, dice, a quien traspasaron. ¿Quién es el que prometió que iba a venir y se iba a ser visto traspasado? Jehová mismo. Luego dice, llorarán como se llora por él, hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿A quién traspasaron? Dice, a mí, no dice a otro. Dice Jehová, no dice a otro. No dice que traspasaron al Cordero o a una segunda persona de una Trinidad, sino a Jehová mismo. Dios no miente. Si Él anunció que Él sería visto traspasado, podemos estar seguros que así fue, sin duda, porque Dios no miente y Dios cumplió su palabra. Cuando Dios dijo, y mirarán a mí, quiere decir que era Él mismo. No podía Dios mentir y decir que Él mismo iba a ser traspasado y luego después enviar a alguien más en su lugar y Dios no cumplir lo que ya nos había hablado a través de su palabra. Y en el libro de San Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Y en Zacarías 12:10 dice que el que sería visto traspasado sería Jehová mismo, pero en el cumplimiento de la profecía es Jesús el que miraron traspasado. Eso aún refuerza más que Jesús es Jehová mismo, siendo nuestro Goel y viniendo a salvarnos. Y en San Juan 19:37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esto nos confirma que Zacarías 12:10 se cumplió en Jesús, no en otro. Y Jesús es Jehová mismo. La profecía se cumplió. Jesús es Dios manifestado en carne. Y en Efesios 1:7 dicen, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención total en Cristo. Ya todo está pagado. La sangre ya fue derramada por toda la humanidad. Ya no hay deuda que se tenga que pagar por el pecado. Jesús dio su vida por todos nosotros, como nos compró con su sangre, nos redimió y vino a ser nuestro Goel. Y en el libro de Colosenses 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esto nos enseña que ya el Goel que había prometido en el Antiguo Testamento, Dios que es espíritu y no tenía carne ni sangre, vino a la tierra, se manifestó en carne, tomó un velo de carne para poder tomar sangre y poder él mismo redimirnos con una sangre pura, para una sangre sin contaminación, y poder ser nuestro Goel. Y no solamente ser nuestro Goel humanamente, porque si hubiera sido un hombre solamente, aunque hubiera sido un hombre puro, solamente nos hubiera redimido en nuestra humanidad, pero en el reino espiritual no nos había podido introducir. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo manifestado en carne, vino y nos redimió y aún nos introdujo en el reino espiritual. La palabra de Dios nos dice que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, dice, quitándola y clavándola en la cruz. Cuando ya se siente el Señor Jesucristo en el trono blanco para juzgar a los pecadores, ya el acta de los decretos de todos aquellos que aceptamos la redención y lo aceptamos como nuestro Goel, como nuestro Padre, como lo dice la palabra, ya no nos vamos a parar delante del trono, porque nosotros ya fuimos redimidos por la sangre del Cordero. ¿Y cómo es que nosotros vamos a ser redimidos también en el reino espiritual? Porque el Señor Jesucristo no es simplemente un hombre, sino que es Dios y hombre para podernos redimir. El acta de los decretos que había en contra de los seres humanos ya fue borrada por la sangre
de Jesucristo, de Cristo Jesús. Tu deuda fue clavada en la cruz. Ya no tienes por qué vivir en esclavitud. El Goel ya vino y pagó el precio del rescate. Ahora le perteneces a Él, que pagó tu rescate. Jesús es el Redentor, el Goel, el Dios eterno. El gran grito final, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Consumado es tetelestai, consumado es, la deuda fue pagada completamente, ya no se debe nada. ¿Cuál es el significado de la palabra en griego tetelestai, que significa, que es la palabra que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario? Consumado es, era un término comercial utilizado en papiros antiguos para indicar que una deuda estaba totalmente saldada, tarea finalizada, usado por sirvientes al terminar una obra encomendada por su amo. En el contexto militar señalaba que una batalla había sido ganada por completo. Al estar en pie, perfecto, indicaba una acción verbal. Perfecto, al estar en pie en tiempo. Perfecto indica una acción realizada en el pasado con resultados definitivos en el presente, algo terminado que permanece para siempre, que está terminado. ¿Quién fue el que anunció ser el Goel y venir a la tierra? Dios mismo lo había anunciado desde el Antiguo Testamento y fue terminada, la deuda fue pagada. En resumen, tetelestai declara que Jesús cumplió la misión de redención, cumplió las profecías y canceló la condena del pecado. En el Señor Jesucristo se cumplieron todas las profecías que estaban anunciadas desde el Antiguo Testamento y todo fue pagado. Ahora nosotros no tenemos por qué no tenemos por qué seguir viviendo bajo el yugo de pecado, bajo la esclavitud, porque ya nuestra deuda ya fue pagada. Y en el libro de Apocalipsis 1, 7 y 8 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, cuando nosotros miramos aquí en Apocalipsis 1:7, nos está diciendo que el mismo que fue traspasado en la cruz del Calvario es el mismo que va a regresar nuevamente cuando Él venga nuevamente, ya para introducirnos en el reino espiritual. Dice que todos los que le traspasaron van a hacer lamentación por él. Dice Apocalipsis 1:8: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este texto nos enseña que el mismo que va a regresar nuevamente en la segunda venida de Cristo es el mismo que fue traspasado y el mismo que anunció que él mismo sería visto traspasado. ¿Quién es ese que anunció? Lo hemos mirado en Zacarías 12:10, que sería Jehová mismo. ¿Por qué? Porque el versículo 8 de Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es ese que fue traspasado? Nos dice que fue el Todopoderoso, el mismo que fue traspasado y el mismo que va a regresar con las nubes en la segunda venida de Cristo. Es el mismo que fue traspasado y es el Todopoderoso el que viene, y lo vamos a mirar con las marcas de las huellas de que fue traspasado, para que nadie lo dude. El mismo que fue traspasado dice que es el Todopoderoso y es el que vendrá. Y en Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. O sea que en aquel día el que va a estar sentado en el trono y va a ser el que se va a sentar en el trono, dice que va a ser Jehová mismo, y no dice y Jehová será dos, Jehová será tres personas. Nos dice con toda claridad, nos dice Jehová será, no dice Jehová será dos o tres, sino uno y uno su nombre. No pueden venir dos. Si Jesús viene y Jehová viene, es porque es el mismo, no son dos. No son dos Goeles, es el mismo Dios. ¿Por qué? El que fue traspasado es el Todopoderoso. Como hombre fue traspasado, pero como Dios es el Padre eterno, como lo dice Isaías 9,
6. Cuando nosotros miramos todos estos textos, podemos ir conectando todos los textos, todas las profecías, y todo cae y todo se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Las profecías que Dios anunció que Él mismo estaría presente se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, y también las profecías que están en el Antiguo Testamento que el Hijo vendría, o que el siervo sufriente, todo se cumple en nuestro Señor Jesucristo, porque Dios hizo toda la obra redentora a través de su manifestación en carne. Y miramos que el que es el Todopoderoso también fue el que murió. ¿Cómo murió? Como hombre. Nos dice Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. O sea que el mismo, que es el Todopoderoso, en Apocalipsis 1, 8 y en Apocalipsis 1, 7, es el que viene con las nubes, y todos los que les traspasaron harán lamentación. Nos está diciendo que él mismo es el primero y el último, y nos está diciendo en Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, nos está diciendo, fíjese cómo toda la palabra nos va conectando, y no nos está llevando ni a 2 ni a 3, sino que el mismo que prometió en el Antiguo Testamento es el único que se manifestó. Todos los títulos, todos los atributos están en nuestro Señor Jesucristo, en su divinidad como Dios y en su humanidad como hombre. Dios no murió como Dios, sino murió como hombre. En esa manifestación humana, Dios participó de carne para poder morir, para poder vencer a la muerte y para poder vencer al diablo, y para poder ser el único redentor de toda la humanidad, y para podernos rescatar y podernos introducir en el reino eterno. El que es el Todopoderoso, el primero y el último, estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos, y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así que Él es el único que tiene poder sobre la vida y la muerte. Para poder Dios vencer la muerte, tuvo que tomar un cuerpo de carne, tuvo que participar de carne y sangre para poder morir como hombre, no como Dios, y vencer la muerte. El Goel vino, el Goel fue traspasado, el Goel derramó su sangre, el Goel resucitó, y ahora tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y en Apocalipsis 1:3, en Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, dice el Señor, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No dice nuestros nombres, dice mi nombre. Esto le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, pero está escrito para cada uno de nosotros. Él es el único que nos puede abrir la puerta para entrar al reino eterno, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Goel, y Él es el que murió para abrirnos, para regresarnos nuevamente a Dios, nuevamente al Padre, nuevamente al huerto de Edén. El Adán terrenal nos sacó del huerto, de la presencia de Dios, del reino de Dios, pero Dios mismo se tomó carne, participó de carne para podernos regresar nuevamente a su presencia y poder redimir y poder pagar el precio por nosotros, y para poder cumplir todas las profecías. No hay 2 Goeles, no hay 3, no hay 2 personas en la Trinidad, no hay 3. Es un solo Dios manifestado en carne. Como lo dice 1 de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, el Goel y su esposa. Le hago la invitación para que nos acompañe en el video número 6, donde vamos a estar hablando acerca del Goel y su esposa, ya donde Dios nos está introduciendo en el reino eterno, en el reino espiritual. Todos aquellos que seamos redimidos por el Goel y reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Goel, no nos va a dejar solamente en este mundo, sino que después de que nosotros moramos, hay esperanza de vida eterna para todos los que lo recibamos como nuestro Goel, y Él nos va a introducir en el reino eterno, porque Él nos promete vida eterna, y la vida que Él nos ofrece es eterna, no es temporal, no es simplemente pasajera, sino es que es por toda la eternidad. Así es que le invito
a que no se pierda el Goel y su esposa, que va a ser la parte número 6, porque el que te redimió también te está esperando, y el que te redimió tiene las llaves para darte la entrada en el reino eterno. Que Dios me le bendiga poderosamente. Nos miramos en un segundo video que va a ser el Goel y su esposa parte número 6. Y si aún no se ha suscrito a este canal, le vuelvo a hacer la invitación: suscríbase y acompáñenos para que le sigan llegando las notificaciones de estos videos que vamos a seguir subiendo por este canal.